Filipenses capítulo 3. Esta es la segunda parte de este capítulo. Y este estudio lo titulamos La justicia conforme a la justicia, misericordia y fe. Recordarán que en nuestro estudio anterior analizamos los primeros tres versículos de este capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y estuvimos aclarando el tema y las razones equivocadas por las que algunos enseñan a confiar en la carne. Y en ocasiones no pudiera ser que no se entiende qué significa esto de confiar en la carne. Bueno, confiar en el aspecto de cumplir la ley, que estamos cumpliendo, pensar que estamos cumpliendo con la ley de forma material, solo por cumplir, es decir, soy obediente, estoy cumpliendo la ley y ya. Pero sin entender, sin tener un discernimiento de lo que estamos, de la forma en cómo cumplimos lo que la ley hace en nosotros, nos olvidamos del aspecto más importante de la ley. ¿Cuál ley? ¿Por qué Pablo habló de esta diferencia cuando dice, porque algunos se enseñan a confiar en la ley, algunos se confían en la ley? Dice, nosotros somos la circuncisión, pero y nosotros no confiamos en la carne, dice, no confiamos en la carne. Dice Romanos 7, capítulo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo está hablando de una lucha, de un esfuerzo continuo, constante, en el que todos absolutamente, tenemos que ser conscientes de que este esfuerzo prevalece siempre que nosotros queramos agradar al Padre, siempre que nosotros consideremos que somos hijos, porque ese es Israel, el que vence con Dios. Algunos consideran, y así enseñan, que la circuncisión como práctica religiosa, sin considerar el discernimiento espiritual de dicho mandamiento, les puede dar confianza de la salvación, como lo expresaron los judíos religiosos en el tiempo de los apóstoles. Dice Hechos 15, y esto lo analizamos en el estudio anterior. Dice Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Es decir, eso estaban hablando de un mandamiento, conforme al mandamiento de Moisés. Ok, el mandamiento que fue dado a Moisés, no es que haya sido de Moisés. Pero dice, pero ellos dicen, si no lo hacen, si no se circuncidan, no van a ser salvos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí? ¿Cuál era el problema? Por eso era la discusión. Porque ellos estaban considerando que la circuncisión como tal te daba la salvación y en consecuencia el cumplimiento de toda la ley, aunque fuera escrita. Ojo, aunque fuese un mandamiento escrito. Pablo hizo una gran diferencia entre quienes depositan su confianza en la carne, la circuncisión en la carne, y quienes somos la circuncisión, hablando de la circuncisión en la carne con un discernimiento en el espíritu, sirviendo al Señor. Y hablo de la circuncisión porque Pablo cita la circuncisión, el mandamiento de la circuncisión como un ejemplo, pero está hablando en sí de toda la ley, del cumplimiento de toda la ley. Y por eso él afirmó que nosotros somos la circuncisión por cuanto que cumplimos el mandamiento con un entendimiento espiritual, correcto y no religioso. Esta es la diferencia. Esa diferencia Pablo la expresó con mucha preocupación de los filipenses porque pudieran ellos ser confundidos respecto al cumplimiento de este importante mandamiento, a grado de llamarles perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo, a estas personas que estaban enseñando a cumplir la ley de esa forma.
Y en el estudio anterior analizamos esta expresión. ¿Por qué les dijo, pero si a quién les dijo esto? Si hablamos de la circuncisión, pues es obvio que está hablando de judíos religiosos que estaban enseñando a cumplir el mandamiento de forma literal sin haber entendido el mandamiento. Por esa razón se refiere a ellos como mutiladores del cuerpo, en referencia a la circuncisión. Así es que estas personas estaban confundiendo a los creyentes y se estaban comportando como cualquier, y de esta manera, al actuar así, se estaban comportando como cualquier ajeno a la fe verdadera, a la obediencia verdadera. ¿Cuál es la obediencia verdadera de una fe simple y literal? Bueno, la fe verdadera, la obediencia verdadera tiene que ver con cumplir el mandamiento, pero con un discernimiento en el espíritu, en el corazón. Conceptos que analizamos detenidamente ya en el estudio anterior. Así es de que si no estuviste con nosotros en el estudio anterior, te recomiendo que también lo escuches, si tienes la oportunidad, para para que tengas la correlación de estos conceptos importantes que hemos estado analizando. Y después de establecer el motivo de su preocupación, Pablo, por el hecho de que los creyentes recibieran una falsa enseñanza que les hace descansar a los creyentes en la carne, es decir, de confiar en las cosas materiales que pudieran ser alcanzadas por cualquiera que se conduzca de forma religiosa, porque es así, cualquiera que se convierte en un religioso al 100% cumple la ley. Eso no es difícil. Lo que vale la pena realmente del cumplimiento de la ley tiene que ver cuando la cumples, pero observando eh, estos filtros de los que habló el propio Mesías, de la justicia, la misericordia, la fe, el amor al prójimo. Pablo procede entonces a explicar la razón por la que nunca nosotros deberíamos de confiar en los logros materiales que pues en nada abonan a la verdadera salvación, porque a fin de cuentas ese es nuestro propósito, la salvación. Dice el verso 4 ahí en Filipenses 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. En este momento él va a decir, bueno, voy a exponerles por qué podría yo confiar en la carne, dice Pablo. Él a continuación en este momento va a enumerar algunos aspectos de su persona que en su momento le dieron o le podrían dar mucha más confianza a él que a cualquiera de los que estaban presumiendo de una supuesta confianza en la carne, como el caso de la circuncisión, sin el entendimiento correcto. Y por lo cual Pablo puso en contexto la razón inútil de confiar en la carne. Porque vamos a ver que en todos los aspectos que va a mencionar, en ningún momento, de todos estos aspectos que va a mencionar, en ningún momento él mencionó su designación de apóstol. Fíjate qué importante es esto. Como algo que pudiera considerar un beneficio en la carne. Porque en realidad su designación de apóstol, al haber sido sobrenatural, fue espiritual. Y algo digno en que confiar. Lo contrario a los aspectos de su vida que va a mencionar a continuación. Fíjate, dice, ahí mismo continúa el verso 4, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día. Bueno, ¿está hablando del mandamiento? Pues claro que sí. O sea, yo he cumplido la ley y fui circuncidado al octavo día. Pablo enumera estos aspectos que tienen que ver con una identidad natural, pero que no son aspectos que automáticamente le hayan dado una identidad espiritual. Porque aunque menciona estos aspectos físicos, él mismo va a concluir aclarando que todo ello no tiene nada que ver con la identidad espiritual que le vinculaba con Yeshua, el Hijo de Dios, a través del linaje espiritual
más no de linaje natural. De manera que la circuncisión como tal, al ser un mandamiento que se cumple en la carne, él lo cumplió, ¿sí? Y si habría de confiar en la carne, pues era un motivo para hacerlo. Pablo lo hizo hasta antes de su conversión, es decir, cuando Yeshua lo llama. Hasta ese momento él entendió que no tenía de qué jactarse hasta ese momento, porque ese mandamiento del cual él confiaba en la carne, realmente no le daba la salvación. Dice el verso 5 del linaje de Israel. La palabra linaje tiene que ver con género, parentela, nación, ser natural de, ¿sí? Así es de que cuando Pablo refirió que era del linaje de Israel, él se refirió a su nacionalidad, a su linaje natural, que le hacía descendiente natural de alguna de las tribus de Israel. ¿De cuál tribu? Ahí mismo lo dice, en verso 5 dice, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Fíjate cómo es que Pablo está mencionando estos aspectos como una confianza que él tenía, él tuvo en su momento, pero en la carne. Hace algún tiempo, una persona nos compartía su entusiasmo por todo lo que estaba aprendiendo, lo que estaba entendiendo acerca de la escritura. Y en esta euforia que esta persona tenía, dice, dice, hermano, siento que soy como Pablo, cuando dijo, soy hebreo de hebreos. Y eso es una prueba muy clara de que no se entiende. Llega un momento en que sí puedes estar entendiendo, puedes estar teniendo discernimiento, pero hay que tener mesura y porque hay unas cosas que quizás no las puedas, lo estás diciendo, pero realmente ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Porque Pablo está hablando de sí mismo como hebreo de hebreos, pero enseguida te vas a dar cuenta cómo es que esto lo desecha por completo. Dice, todo eso lo tengo por basura. Entonces, es importante que tengamos mesura, cuidado y sobre todo humildad, porque muchas veces es lo que nos sucede y yo creo que nos ha sucedido a todos. De repente comienzas a aprender la escritura, comienzas a aprender muchas cosas y ese aspecto de repente te hace sentir con una confianza en la carne, porque piensas, porque tienes lo que otros no tienen. Es el conocimiento de algunas cosas nuevas de la escritura, probablemente, pero eso, una vez más, Pablo te va a explicar. Por ejemplo, aquí él dice la tribu de Benjamín. Y nada más y nada menos porque la tribu de Benjamín fue muy distinguida por diversos aspectos a través de la historia. Por ejemplo, de ahí viene Saúl, el primer rey que tuvo Israel. Eh, con el tiempo se alineó a Judá y se mantuvo fiel cuando Israel se dividió el reino de Israel en dos naciones, el norte y el sur, en el tiempo de Roboam. Y también era la tribu que tenía la ciudad de Jerusalén, nada más y nada menos, dentro de esos límites. Lo hemos estado analizando en el libro de Josué. De manera que si su descendencia le identificaba a Pablo como hebreo de hebreos, en el sentido de que sus ancestros fueron los que pasaron del otro lado del Jordán, ya que la palabra hebrea tiene que ver con ese significado que dice, significa quien pasó del otro lado. Así es de que, pues obviamente está hablando Pablo de aspectos que le identificaban con un origen natural, con un linaje de Israel.
Dice verso 5 en cuanto a la ley, fariseo, nada más y nada menos. Es decir, él aclara que él era de la secta de los fariseos, quienes se jactaban de ser muy observantes en la ley de Moisés, al grado de haber creado muchos otros mandamientos con la falsa idea de cumplir mejor la ley. Y en su caso, y en caso de agradar más al Padre, era su intención, obtuvieron una actitud más legalista, ¿sí? Que no tenía en realidad nada que ver con el sentido correcto de la observancia de la ley de Moisés, sino con que los fariseos que lo que buscaban, ser reconocidos por su supuesta fidelidad a la ley. Para, eh, pero Pablo aclara que todos estos aspectos de los fariseos, lo que decían con su legalismo excesivo, era dejar de lado los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Una actitud que muy duramente fue recriminada por el propio Yeshua, por el Mesías. Mateo 23 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Fíjate bien cómo les dice. Está hablándole nada más y nada menos a aquellos que cumplían la ley, que se jactaban de cumplir la ley. Y dice, ustedes son hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo, el comino. Está hablando del cumplimiento de la ley, del mandamiento del diezmo. ¿Ok? Sí, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice, esto era necesario, que era necesario cumplir con el diezmo de todas las cosas. ¿Por qué? Porque todavía estaba el templo y estaban las ofrendas, y estaba todo el sistema sacrificial activo, aún estaba el templo en Jerusalén y los levitas sirviendo. Por eso era necesario el diezmo. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Una vez más, sin dejar de hacer lo más importante de la ley, sin dejar de aplicar los filtros para que tú mismo puedas analizarte y darte cuenta si realmente estás cumpliendo con la ley y no estás siendo un hipócrita, como Jesucristo se lo dijo a los fariseos y a los escribas. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, o sea, ¿por qué les dice así? Porque eran los maestros los que enseñaban la ley. Pero dice guías ciegos, maestros ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Eh, Algo muy fuerte, pero que a final de cuentas pudiera estar sucediendo con nosotros mismos. Una vez más, esto que analizamos tiene que ser analizado en primer persona. Nosotros mismos somos los primeros que tenemos que analizar si realmente estamos cumpliendo la ley, si estamos siendo obedientes al Señor. Si es que no estamos siendo, a final de cuentas, unos hipócritas. Si no nos convertimos de la noche a la mañana y sin darnos cuenta en religiosos. Si estamos confiando en la carne, porque guardamos el día de reposo. ¿De verdad estamos guardando el día de reposo? ¿Cómo lo guardas? ¿Estás aplicando estos filtros, la misericordia, la justicia, la fe, el amor al prójimo? Hay que analizar cada uno de esos aspectos de esto como conceptos para ver si realmente estamos haciendo las cosas que nosotros pensamos que estamos haciendo. Dice, así es de que bueno, eh, la identidad como fariseo de Pablo la tenía porque formaba parte de esta secta religiosa y efectivamente hacía todas estas cosas que reclamó Yeshua. Dice el verso 6,
Continuamos en Filipenses 3, verso 6, dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero fíjate que de qué tipo de celo está hablando. Un celo sin ciencia, sin conocimiento de Dios. Pablo le recuerda a los filipenses que él mismo persiguió a los creyentes en Yeshua hasta el día en que el Señor se le apareció en camino a Damasco. Hechos capítulo 9, verso 1, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres con este camino, es decir, los seguidores de Yeshua, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué sucedió en ese momento? Habla de un celo, Pablo, y se refiere a este evento, es decir, a la actitud, la tarea que él se impuso a sí mismo de perseguir a la iglesia, a los seguidores de Yeshua. Este fue uno de los aspectos en que muchos religiosos de la época de Pablo manifestaban su confianza en la carne. Eran muy similares en este tipo de celo. Solo manifestaban un celo equivocado. Aquí ese es el problema. Un celo que no tenía nada que ver con el celo fidedigno por Dios. ¿Sí? Incluso hoy en día esa misma actitud se puede ver en personas que por causa de su religiosidad confían en la carne, es decir, en sus pequeños logros, en su esfuerzo, cuando en realidad eso no tiene nada que ver con el celo de Dios. Pablo, hablando de este aspecto en relación a sus propios hermanos judíos, él dijo lo siguiente, dice ahí en Romanos 10, capítulo 1. Fíjate, y él se expresa de sus propios hermanos, pero después de haber sido convertido, después de haber entendido el celo equivocado con que él mismo se había conducido, y en esta ocasión se refiere a sus hermanos judíos. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios, por Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué significó esta? ¿Qué significa esta expresión? No conforme a ciencia, es decir, no conforme a un verdadero conocimiento de Dios. Tienen celo de Dios, pero no le conocen. Actúan como si defendieran a Dios y sus mandamientos, pero sin conocerles realmente, sin conocer a Dios, sin conocer realmente sus mandamientos, su ley, el propósito divino de su ley. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, una vez más, la justicia como concepto. Estamos hablando mucho de este tema de la justicia, la misericordia y la fe. ¿Qué significa? Porque ignorando la justicia de Dios, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Cómo que porque estaban ignorando la justicia de Dios? Estaban ignorando la ley. Cuando hablas de justicia, tiene que ver con la ley de Dios. Es decir, pero ¿por qué dijo eso si ellos cumplían la ley? Porque ignoraban el propósito divino, espiritual de la ley en realidad. Solamente conocían de forma literal la ley escrita. Porque ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia. ¿Ya me explico? Es decir, querían cumplir la ley conforme a su discernimiento propio, conforme a sus
a su entendimiento propio, sin recibir el discernimiento del Espíritu de Dios. Por eso Esteban les dijo a aquellos judíos, ustedes resisten al Espíritu de Dios. Es esto precisamente de lo que estaba hablando Esteban. Y es esto justo de lo que está hablando Pablo. Ignoran la justicia de Dios, no la conocen, realmente no la conocen, no conocen la ley, procurando establecer la suya propia. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios, no se han sujetado a la verdadera voluntad de Dios, establecida en su propia ley. No pueden, porque no la conocen. Se han dedicado a cumplirla de forma literal, tajante, sin entendimiento, sin misericordia, sin justicia, sin amor al prójimo. Y dice, porque el fin de la ley, el propósito de la ley realmente es el Mesías, es el Salvador, es que conozcas a quien te salvó, para justicia a todo aquel que cree. De manera que Pablo mismo entendió que en un tiempo pasado, él había manifestado un supuesto celo por el Señor y sin embargo no le conocían, no le conocía igual como se expresa ahora, conforme a ciencia. Y dice, continuamos, Filipenses 3, verso 6, dice, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Fíjate bien, ¿cómo lo dice? En cuanto a la justicia, y aquí estamos confirmando que cuando habla la ley, la escritura de justicia está hablando de la ley, no es otra cosa, es de la ley escrita. Dice, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Sí, pero de forma literal, una vez más. Irreprensible, efectivamente. Pablo cumplía la ley sin defecto por cuanto que lo hacía de forma literal. Sin embargo, como lo hemos estado analizando, por ejemplo, lo vimos ahorita en el pasaje de Mateo, Yeshua reprochó a los fariseos el cumplimiento de la ley de forma literal, sin razonar acerca de la justicia, sin razonar acerca de la misericordia, de la fe y la esencia del mandamiento. Sin embargo, como bien lo acaba de citar, por ejemplo, él cumplía, como dice, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Entonces él cumplía el amor al prójimo. Ajá. Pero al mismo tiempo perseguía a los creyentes en Yeshua, hasta encarcelarlos. Así es de que en ese mismo mandamiento, del amor al prójimo, Pablo lo cumplía, pero sin el discernimiento espiritual. Es decir, si hubiese tenido discernimiento, entendimiento, ciencia acerca del mandamiento en el espíritu, del mandamiento del amor al prójimo, hubiese entendido que todos estos creyentes en Yeshua eran sus prójimos, aunque no creyeran en lo mismo que él creía. Es justo lo que sucede hoy en día. El hecho de que otras personas crean de forma diferente en la escritura no significa que no sean tus prójimos, son tus prójimos y hay que entender la esencia del mandamiento del amor al prójimo. ¿Por qué crees que dijo Yeshua, ama a tus enemigos? Porque te está hablando del amor al prójimo, de la esencia verdadera del amor al prójimo. Entonces, si fue irreprensible Pablo, pero solo en el aspecto literal del cumplimiento de la ley, de forma religiosa. Una vez más, manifestaba su confianza en la carne, hasta antes de su conversión. Pablo estaba hablándote de lo que él tenía y lo que era importante para él, lo que para él era su verdadera fe. Continúa el verso 7, dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, de todas estas cosas, las he estimado como pérdida por amor del Salvador. Por amor del Salvador.
un amor que él recibió del Salvador. Porque gracias a su conversión, gracias a aquel evento que le sucedió en el camino de Damasco, fue que Pablo entendió que estaba equivocado. Se dice, todas estas cosas que eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por causa de su amor, del que me salvó. Todas estas cosas que Pablo le daban un estatus entre los religiosos de su época, finalmente fue el propio Yeshua quien lo hizo entender que todo eso no le vinculaba espiritualmente con el Salvador a quien decía servir. Muchos que enseñan las escrituras hoy en día han cometido el error de enseñar que Pablo desechó el cumplimiento de la ley y han entendido erróneamente que su fidelidad a la ley le estimó como pérdida por amor de Cristo. Sin embargo, esto resulta una terrible contrariedad. Totalmente. Ahora, para comprobar esto, que estas enseñanzas son totalmente equivocadas, solo hace falta acudir a la propia escritura, a las propias palabras del mismo Pablo, cuando él habla del cumplimiento de la ley, para entender que Pablo, lejos de enseñar a no cumplir la ley, lo que verdaderamente enseñó fue a cumplir la ley, pero no en la carne, no confiando en la carne, sino con discernimiento del Espíritu. Romanos 27. Y vamos a las propias palabras de Pablo. Perdón, 3:27. Pablo, Romanos 3:27. Fíjate bien, dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Está hablando de dos leyes. Este capítulo ya lo estudiamos anteriormente y recordarás que aquí Pablo, una vez más, para poder entender este tema, cito estos pasajes muy a propósito, porque Pablo está hablando aquí de las obras de la ley, lo que tiene que ver con lo que se entendió en su momento. Y Pablo habla a propósito, no dice de la ley, sino de las obras de la ley. Es decir, una vez más, de la forma de cumplir la ley que estableció el pueblo judío. Con toda claridad, Pablo está exponiendo estas dos leyes, ¿sí? La ley de las obras, que tiene que ver con las leyes creadas por los hombres, y la otra ley, que es la ley que Dios le dio a Moisés para transmitir al pueblo. Ahora, ¿por qué el pueblo creó otras leyes? Bueno, con la falsa idea de cumplir mejor la ley escrita. Así es de que hay que entender que Pablo habla de dos tipos de leyes. Es indispensable entender esto para poder comprender las cartas de Pablo, en donde siempre concluyó que la única ley que justifica al hombre es la ley de Moisés. Y siempre que sea cumplida no de forma religiosa, sino con un discernimiento en el espíritu, habiendo entendido que cumplimos la ley del Señor bajo el espíritu de su ley. Como decías hace un momento, entendiendo su esencia. El siguiente versículo de ahí, de Romanos 3, dice el verso 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, la ley de Moisés tal cual no necesita de otro tipo de leyes para poder ser cumplida realmente. ¿Por qué? Porque si entiendes el espíritu de la ley, el sentido espiritual divino de cada mandamiento, no necesitas otro tipo de leyes que a final de cuentas van a estorbarte para cumplir la ley de forma libre. Una vez más, somos justificados por la fe, por la obediencia a la ley de Moisés, la ley escrita,
pero excluyendo de nuestra observancia las obras de la ley, es decir, todo el tema de la tradición judía, la ley alágica, en fin. Esto deja en claro que no es bueno que además de la ley la ley de Moisés, cumplas también al mismo tiempo las tradiciones judías, como algunos enseñan, bajo el engaño de que no te hace daño, de que no está mal, todo lo contrario. Por consecuencia lógica, es todo lo contrario, porque cuando has aprendido a escudriñar el espíritu de la ley de Dios, que le dio a Moisés, y te preocupas por ser fiel a ello, entonces en tu fe no hay lugar para las tradiciones, ni para las fábulas, ni para interpretaciones alegóricas agregadas que no te ayudan, no te abonan en el cumplimiento de tu fe. Dice el verso 29, continuamos ahí, dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles, es decir, de los extranjeros? Ciertamente también de los extranjeros, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Fíjate bien lo que dice. Dice, Dios justificará por la obediencia a los de la circuncisión y por medio de la obediencia a los de la incircuncisión. ¿Dónde está la diferencia? Porque cuando Pablo está hablando muy claramente en el sentido de que tú eres obediente cuando entendiste el mandamiento de su esencia y lo cumples así. Pero cuando pretendes cumplir el mandamiento con alegoría, con fantasías, con interpretaciones ajenas al propio Mesías incluso, lo único que estás haciendo es lo contrario a la fe. No estás siendo obediente. Estás cumpliendo tu propia ley, tu propio discernimiento. Siempre que el judío, es decir, de la circuncisión, proceda a la fe, a la obediencia y conste que estamos hablando de la justificación por la fe en Jesucristo, entonces y solo entonces será justificado. De igual manera, el que no es judío, el extranjero, el de la incircuncisión, siempre que proceda a la fe de Jesucristo, será justificado. ¿Por qué estamos hablando de la fe de Jesucristo? Y a pesar de que sean judíos, porque miles, millares, dice el libro de Hechos, creyeron en el Mesías. Cuando Pablo habla de los judíos, no necesariamente está hablando de solamente de aquellos que hasta el día de hoy no creen en el Hijo de Dios. En su tiempo fueron muchos también los que no creyeron, pero fueron más los que sí creyeron. Entonces tenemos que ubicarnos también en el tiempo en el que Pablo escribe esta carta y, y habla de cierto sector de judíos, no de todos los judíos, porque a él le consta, pues él mismo siendo judío, pues a él mismo le consta que muchos creyeron. Así de que siempre que se proceda a la fe de Jesucristo será justificado. Luego dice el verso 31, luego por la fe invalidamos la ley, es decir, por la obediencia, ¿sí? Pero por la obediencia ¿a qué? A una ley, ¿no? Dice, invalidamos la ley, dice, en ninguna manera
sino que confirmamos la ley. Yo sé que, una vez más, si quizás a muchos se les compliquen las palabras de Pablo, porque pudiera ser trabalenguas, de repente pudiera ser que está hablando de algo muy complicado. Realmente no es así, si nosotros ya tenemos muy claro que está hablando de dos leyes. ¿Ok? Porque habla de dos leyes y aparte habla de la fe, de la verdadera fe, de la obediencia. Entonces, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que por la verdadera obediencia la confirmamos. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Entonces, en Filipenses, lejos de que tú recibas una enseñanza errada, equivocada, en el sentido de que Pablo desechó, cuando dice todo esto que yo recibía en la circuncisión, etcétera, etcétera, todo esto que yo tenía, lo deseché por el Mesías. Ah, pues está hablando de que desechó la ley. Pues es una mentira, no es cierto. Pablo desechó la forma, el estatus, todo aquello que le dio un cierto estatus y que, perdón, exactamente, cumplía la ley, él sabía que cumplía la ley, pero en la carne, sin un discernimiento espiritual. Pablo ha ido más profundo cada vez en su disertación. Por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Claramente Pablo advierte que no por el hecho de creer en el Hijo de Dios, te tienes que olvidar de la ley. Y esto va principalmente a todo el cristianismo que ha recibido esta falsa enseñanza. Es todo lo contrario, porque creer en el Hijo de Dios solo se testifica cuando en tu vida hay un testimonio claro de que, de que has sido transformado en tu vida, de que vives bajo el gobierno del Todopoderoso, por cuando que vives consciente de que has sido justificado por la sangre de aquel que expió tu pecado. Así es que confirmemos entonces que creemos en Yeshua, en Jesucristo, en Cristo, en Jesús, confirmando así la ley que transforma nuestras vidas. Porque lo único que va a transformar tu vida es la ley. Por cuanto que la ley de Dios es espiritual. Y eso es lo único que verdaderamente transforma al hombre y a la mujer. La ley de Dios. Así de que cumplamos con esta gran responsabilidad, si tienes la oportunidad de enseñar al creyente, a otros creyentes, que el contexto correcto de las palabras del apóstol Pablo cuando hablaba de estas dos leyes, siempre se refería a dos formas de cumplir la ley. Una con una confianza en la carne, de forma religiosa, y otra con un discernimiento en el espíritu. Yeshua dijo, si me amáis, guarden mis mandamientos. ¿Tú amas a Jesucristo? ¿Amas a Jesús? ¿Amas a Yeshua? ¿Amas al Hijo de Dios? Entonces escucha lo que él mismo dijo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y otra vez dijo, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así es de que Yeshua confirmó que él no vino a establecer una nueva ley, porque no habló sus propias palabras, sino que vino a enseñar a cumplir la ley del Padre, pero conforme a justicia, conforme a misericordia y conforme a la fe verdadera. ¿Amén? Señor bendito, gracias Padre Santo por este tiempo que nos das para gozarnos y deleitarnos en tu palabra, Señor. Permítenos tener la humildad que necesitamos, Señor, para discernir tu palabra
para recibir la esencia de cada mandamiento, porque si bien es cierto que hasta el día de hoy quizás hemos sufrido cierta transformación en nuestras vidas, también sabemos que nos falta mucho, que faltan muchos aspectos de nuestra vida por mejorar, porque a fin de cuentas, siendo la ley espiritual, la ley nos sirve para ser mejores personas. Y ese es el propósito, ese debe ser el propósito de la ley en nuestras vidas, ser mejores personas. Sabemos que no alcanzaremos la perfección mientras estemos en esta, en esta carne, en esto que a final de cuentas para nosotros eh, en cierta forma nos estorba para llegar a la perfección. Pero sabemos que conforme avancemos en esta vida, nuestro propósito debe ser mejores cada día. Así es de que dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu espíritu, dependemos de la fuerza que tú nos des en nuestro espíritu para poder lograr nuestro propósito. Y finalmente, que tú te glorifiques a través del testimonio de nuestras vidas, Señor. Gracias por este honor que nos das, aún sin merecerlo. En el nombre de Yeshua oramos. Amén.